Bueno, hola pibis, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la clase número 2 del grupo de dibujo dentro de informática. Si recuerdan, bueno, después de la actividad de trabajar en base a conceptos, ¿no? De crear los dibujos en base a conceptos, lo que habíamos eh, planteado era empezar a trabajar con coloreo digital. Bien, para eso yo les solicité que hagan un dibujo, que lo hagan con lápiz sobre una hoja blanca y que después lo entinten, o sea que le pasen la lapicera por encima para poder tener como las mejores condiciones posibles ese dibujo eh, y poder colorearlo digitalmente y poder darle como esto, una potencia así más grande, una calidad mejor, para que ese mensaje, ese dibujo que ustedes creen, pueda circular bien, pueda circular con fuerza, digamos, dentro del universo de mensajes que hay hoy en las redes, que hay entre ustedes en la comunicación interpersonal, ese universo de sentidos en el que es muy, muy importante que ustedes puedan tener una voz propia. eh, y bueno, y en eso, de eso va, digamos, un poco esta clase. Déjenme revisar si está grabando bien el sonido. Sí, perfecto. Volvemos al Krita. Bueno, Krita es el programa que vamos a usar. Este programa es software libre. Bien, está desarrollado por un grupo de personas, programadoras y programadores que creen que la cultura tiene que circular libremente, que tiene que haber acceso a la cultura y por eso dedican su tiempo, ¿no?, a crear programas como este. Eh, es muy interesante, Krita, funciona muy bien, ya lo van a ver, y lo pueden descargar sin tener que pagar ni tener demasiadas complicaciones. Funciona por lo general muy bien en casi todas las computadoras. Así que bueno, esta va a ser como la elección de software, digamos. Con este programa vamos a aprender a hacer el coloreo digital. Bien, para eso vamos a abrir una imagen. O sea, esta imagen yo ya la trabajé, la coloreé, le hice algunas adaptaciones, digamos, como para que quede así como está ahora. Eh, Ustedes van a tener su imagen ya guardada, o sea, descargada del celular en la compu. Bien, para eso o sea, estaría bien que creen una carpeta que se llame informática, dentro de eso una carpeta que se llame dibujo o como quieran, pero vamos a tener que ir sí o sí a File o Archivo, a abrir. Yo no sé si estaba la versión en español del programa, creo que sí. De cualquier forma, si pueden, elijan la versión en español. Eh, y si no, les voy a pasar acá los pocos comandos que vamos a usar que están en inglés. Entonces, File, Open o Archivo a abrir. Y acá van a encontrar bueno, si tienen que ir hasta la carpeta donde esté guardada, yo la tengo guardada en esta carpeta, hacen doble clic y les va a abrir el dibujo. Ven que en la foto, o sea, no hace falta que haya ningún otro elemento, esta foto lo tiene, pero en la foto, de hecho yo en esta lo borré, ¿sí? Lo quité. En la foto lo que vemos acá es que tiene como todas estas como coloreos, ¿no? Como se ve como un amarillo de la hoja, ¿sí? Se ven como las sombras, o sea, aunque saquen la foto muy bien, que lo ideal es que la saquen, como les digo en la clase, con una buena luz, que tampoco haga que no aparezca nada, o sea, porque es como un equilibrio, digamos. Pero aunque hayan sacado una buena foto, siempre hay algo como para corregir en este sentido, y esa es la primera etapa, si se quiere, eh, de un proceso de coloreo digital. La primera etapa es dejar listo el dibujo que hicimos en un papel para colorearlo digitalmente. Esto es quitarle todas esas imperfecciones. Una de las formas que a mí más me resulta y que sé que a otras personas que hacen coloreo e ilustración también les resulta bien es la siguiente. Vamos a ir a filtros o filter y vamos a hacer dos cosas. En ajustes, filter, adjust, vamos a ir a desaturar o desaturate y a levels o niveles. Bien, primero vamos a hacer desaturate, o sea, desaturación, que significa quitarle la saturación. La saturación es la propiedad de los colores que hace que tengan tono, digamos, o sea, que es la que le da el color. O sea que básicamente cuando desaturamos algo, lo que hacemos es quitarle el color, ¿bien? Reducir toda la escala de color de un dibujo a blanco y negro. Esto es útil porque ven como ya, aunque siguen estando los tonos intermedios que vemos en la hoja, ¿sí? Los vemos aquí, desapareció como toda esa gama de amarillo que nosotros no necesitamos. Es información que no necesitamos, digamos, en el dibujo porque solo necesitamos de esto las líneas negras, ¿bien?
Luego vamos de nuevo a filtro, de nuevo a ajustes o adjust y vamos a levels o a niveles y hacemos clic. Nos va a abrir un menú, ¿sí?, en el cual vamos a ver tres nodos o tirantes que se llaman, que son como selectores para ir trabajando la imagen. Lo que hacen estos selectores o estos tirantes es trabajar sobre los valores de negro, gris o blanco. ¿Bien? Si nosotros movemos este valor del negro hacia la derecha, lo que hace es sumar sumar negros. ¿Ves? Como los negros se vuelven cada vez más fuertes, llegando incluso a romper la imagen si le diéramos total, ¿no? Bien. Retrocedemos, esto era simplemente para que lo vean. Lo mismo con los grises, si los llevamos hacia la derecha vamos a aumentar la cantidad de grises y si los llevamos hacia la derecha vamos a reducirla. ¿Bien? Y pasa lo mismo con el blanco, si lo llevamos hacia la izquierda aumentamos. Nosotros necesitamos aumentar la cantidad de blanco porque queremos generar un contraste más polar, digamos, ¿no? O sea, como que el fondo de la imagen quede lo más blanco posible para que después los colores que apliquemos se vean con nitidez y fuerza, ¿no? Bien, el límite de esto es no perder líneas negras. ¿Ven? Hasta ahí bastante bien. Podemos aún quizás sacar un poco de grises. Bueno, ves ahí perdimos bastantes líneas. Yo creo que también otra cosa que podemos hacer es sumar negro. Cuando sumamos negro recuperamos algunas de esas líneas y eso nos permite también quitar un poco de grises, aumentar los negros. ¿Ven? Es como una especie de juego en la que buscamos equilibrar esto, ¿no? Bueno, creo que está bastante bien así. ¿Sí? Está bastante bien así. Miren, voy a abrir de nuevo la imagen para que la comparemos. ¿Ven? Así estaba antes de aplicar los filtros y así está ahora, ¿no? La diferencia es como muy importante. Bien, entonces una vez que tenemos esta hoja, o sea, el primer paso es preparar que el dibujo, o sea, abrir el dibujo que tenemos en la compu en el programa de edición, aplicar los efectos para que nos quede listo para poder pintar y que sea blanco, blanco sobre negro y no amarillo o verdes o los colores que se puedan filtrar en la foto. Bien, perfecto. Entonces, ese es el primer paso, ya lo terminamos. El segundo paso, que también es importante, es crear las capas y configurarlas para que podamos dibujar y pintar correctamente. Krita trabaja como Photoshop, como otros programas, por capas. ¿Bien? Esto significa que hay contenidos que están en algunas capas y otros que están en otras. Estas capas pueden ser de texto, pueden ser de imagen, solo de color, como querramos. Y podemos trabajar con distintas propiedades sobre cada capa. Ya lo vamos a ver, por ahora vamos a trabajar de manera simple con este formato de capas. Lo que vamos a hacer es tener por un lado el dibujo y por otro lado el color del dibujo. Bien, eso va a ser lo primero que vamos a trabajar. Si queremos, haciendo doble clic en el nombre de la capa, ven que está acá, podemos escribir, por ejemplo, dibujo lineal. Entonces ya sabemos que en esa capa lo que hay son las líneas del dibujo. ¿Bien? Vamos a crear otra capa. Cada vez que creamos una capa, aparece encima de la que está seleccionada. ¿Bien? Y le vamos a poner color. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo intento elegir un color, por ejemplo de acá? ¿Sí? Primero elegimos en el área del círculo en la que queremos el color y después el triángulo nos muestra la cantidad de variantes, digamos, de color que tenemos. ¿Sí? Todo esto acá. Si yo quiero empezar a pintar, la herramienta pincel, por otro lado, es esta que vemos acá. ¿Sí? ¿La ven? Aquí. Bien, si yo quiero empezar a pintar así, lo que va a pasar es que cuando quiera pintar voy a cubrir el dibujo. ¿Sí? Entonces, de esa forma no me sirve porque estoy perdiendo todas las líneas. Entonces uno podría decir, bueno, hago clic sobre la capa, arrastro y la paso hacia abajo.
bien, de la otra capa. Pero si pinto así, no se ve. ¿Por qué? Porque este dibujo lineal está cubriendo la capa de abajo. Siempre lo que muestra la capa, miren, por ejemplo, ¿ven? Lo cubre. Siempre lo que se ve en el software, digamos, en la pantalla, es la capa superior de todas. O sea, la que está arriba de todas es la que se ve. ¿Cómo hacemos? Entonces, la solución para esto es aplicar una propiedad, digamos, de fusión a esta capa, a la capa del dibujo. ¿Qué significa? Significa que el programa puede hacer que esta capa se relacione de manera diferente con la capa de abajo, ¿sí? O sea, que se funda de manera diferente con las capas de abajo. Esto obedece un poco a, por ejemplo, cuando agarramos una filmina o un papel transparente y lo ponemos sobre otro. Por ejemplo, si esa filmina es roja, va a operar diferente sobre una que sea de color diferente abajo. O sea, se empiezan a generar fusiones de colores. También este concepto se usó bastante en el cine cuando se editaban antes con película, digamos, se generaban algunos efectos así, ¿no? En la fotografía sobre todo, aplicando diferentes técnicas, diferentes revelados, diferentes relaciones entre las diapositivas para obtener como efectos, digamos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la relación que tiene esta capa con la capa de abajo y poder ver el fondo? O sea, poder ver el color que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es seleccionar la capa del dibujo y después ir a este menú desplegable que tenemos justo arriba de las capas que dice normal ahora y lo vamos a cambiar. Hay muchas formas de relacionarse con las capas inferiores, pero lo que vamos a elegir es este, multiplicar, multiply. ¿Bien? Ese efecto en particular lo que hace es quitar el blanco y solo dejar el negro. ¿Bien? Muy sencillo y es muy útil porque entonces ahora no se nota, pero dejando ya esa capa con ese efecto, vamos a ir a color. Hacemos clic en la capa de color, vamos a elegir el pincel, vamos a elegir un color para pintar el dibujo. Y van a ver, ¿ven? De esta forma, ¿sí? Podemos, con la herramienta mano aquí, podemos desplazarnos en la hoja y con la herramienta de la lupa que está al lado podemos hacer acercamientos para poder pintar mejor. Y de nuevo acá la herramienta pincel. ¿Bien? Entonces así vamos a poder colorear siempre teniendo nuestras líneas del dibujo y sobre todo sin afectarlas, porque de esta forma nunca se afectan. Por ejemplo, si quisiéramos borrar, por ejemplo ahí yo me pasé un poquito de la línea, para borrar tienen que, con el pincel seleccionado, o sea, con esta herramienta seleccionada, ir aquí, acá, está la goma, ¿sí? También tenemos estos dos controladores más. Esta es la opacidad, o sea, la transparencia, este es el tamaño, ¿bien? El tamaño del pincel o de la goma, yo lo voy a reducir un poco para poder borrarlo más prolijo. Muy bien. También sirve, bueno, una vez que ustedes quieran quitar la goma, lo que tienen que hacer es hacer clic en la goma para deshabilitarla, ¿sí? Y ahí pueden seguir usando el pincel. Por ejemplo, ahora que está más pequeño el pincel, puedo aprovechar para pintar las orejas, ¿sí? Que son más chiquitas y con un pincel grande es muy difícil. Bien, entonces recuerden que acá tenemos los tamaños, ¿sí? Esto sería un tamaño súper grande. Me activo la lupa, pero esto es un tamaño más chiquito, un tamaño un poquito más grande, así, ¿no? Perfecto. También otra cosa que podemos hacer es elegir pinceles, o sea, con el pincel seleccionado vamos a esta pestaña que está acá y podemos elegir diferentes tipos de pinceles que ahorita trae
Eso lo hace porque yo estoy con el pad de la compu. Entonces por ahí no reconoce bien. ¿Ven? Pero tenemos como pinceles diferentes. Me voy a alejar un poco. En eso Krita es muy bueno. Tenemos muchos tipos de pinceles. Y con esto podemos generar como efectos diferentes, que son interesantes también. ¿Sí? Por ahora, digamos, no, yo particularmente en este dibujo no voy a... Este es muy increíble. No voy a ingresar mucho en eso, pero tiene muchísimos efectos muy buenos para pinceles. ¿Bien? Este puede salir más quizás como para hacer alguna cosa alrededor del personaje, ¿sí? No sé por qué está haciendo eso, pero bueno. De cualquier forma, vuelvo acá. Bien, estábamos pintando acá. Entonces, elijo un pincel más normal, creo que es este. Una de las formas es pintar primero las áreas más grandes con el pincel grande. ¿Sí? Bueno, ahí se me pasó un poquito. Y luego ir achicando el pincel, digamos, en la medida en que se va volviendo más complejo. Por ejemplo, acá yo estoy bastante complicado para pintar con el pincel grande, quizás solamente este pedacito. Quizás solamente estos pedacitos de acá. Pero ya me va tocando hacer algunos detalles. Entonces, cuando quiera hacer algunos detalles, quizás también podemos acercarnos un poco más. Elijo el pincel, elijo un tamaño más pequeño, 8 quizás, por ahí. Muy bien. Y voy a ir rodeando las áreas que después van a llevar otro color. O sea, porque a mí me interesa que ese fuego que está al medio tenga otro color luego. Bien, voy a avanzar un poco más para que más o menos puedan apreciar cómo se desarrolla. Y después voy a pasar a la versión que ya tengo avanzada, que la estuve pintando recién también. Como todo, la pintura digital es un arte, una técnica, ¿sí? Así que no se frustren si al principio no obtienen resultados ideales o no sé, que respondan a expectativas como muy altas, tiene su dificultad, pero de esta forma es como una forma bastante sencilla de realizarlo, ¿sí? Ya van a ver, quería mostrarles algunos detallitos acá. Ven, de esta forma estoy dejando algunos elementos para después darles color y va a quedar muy bien. Prueben, hay que ver con qué se sienten más cómodos, si con el mouse, si es una notebook, pueden probar. Esto yo lo estoy haciendo con una notebook. Entonces eso, por ejemplo, para toda esta cuestión más del fuego, voy a elegir un amarillo. Hay algunas cosas también que, por ejemplo, si se pasan un poquito del color, después cuando alejan la imagen tampoco es que son tan notorias, así que por ahí tampoco es una cuestión de ponerse muy mal con el detalle, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto lo estoy haciendo un poco más rápido. Empiezo a tener algunos errorcitos. Pero bueno, y acá cuando volvemos a tener un espacio grande, digamos, para rellenar, podemos volver a aprovechar para hacer crecer el tamaño del pincel y rellenar amplio.
¿sí? Bueno, me va a faltar ahí como unos detalles, pero miren, a ver. Ven que va quedando bien, o sea, más allá de todo, y que esto lleva un tiempo, digamos, todo dibujo ustedes sabrán que colorear, y sobre todo con esta calidad, porque miren lo bien que queda, o sea, se ve muy muy bien. Si lo tuvieran que hacer incluso manualmente con una fibra o lo que sea, también les llevaría bastante tiempo, y después digitalizarlo sería complejo igual. Entonces me parece que en sí, para como queda el resultado, es una técnica así como muy interesante. Bien, entonces vimos que el primer paso fue aplicarle, quitarle, o sea, desaturarlo, trabajar con los niveles para que quede la hoja más blanca y quitar las manchas. Después tuvimos que crear las capas, configuramos la capa con las líneas en multiplicar y creamos una capa inferior para el color. Y luego comenzar a pintar y trabajar básicamente con el pincel y la goma. Bien, no son muchas herramientas, no son herramientas complejas, sino que es una cuestión de tiempo y práctica. Quería mostrarles una cosa, dos cosas antes de terminar. Eh, Miren, ¿qué pasa si yo oculto esta capa? Esa es, básicamente son los trazos que yo hice. Estos trazos, si uno los viera sueltos, no tienen mucha calidad, o sea, no parece un gran dibujo, pero sumado al dibujo en tinta que ustedes hicieron, queda muy bien, o sea, se obtiene un resultado muy bueno. Esto es lo que termina evidenciando que es una técnica simple, o sea, con trazos simples podemos lograr resultados así muy, muy interesantes. Y es de esta forma que colorean muchas y muchos ilustradores profesionales. ¿Bien? Lo último que les quería decir, como un secretito, para que prueben, este dibujo ya tiene incorporadas sombras, ¿no? en la ilustración, pero si ustedes después quisieran agregarle sombras, dos cosas en realidad. Bueno, lo de las sombras, vamos a hacerlo ahora, así, esto. Primero, que para elegir que cuando comienzan puede ser interesante elegir una paleta de colores para poder volver entre colores. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes están pintando un cierto azul o verde, después comienzan a pintar en amarillo y después quieren volver a pintar en este verde? Bien, entonces si ustedes eligen, o sea, una forma de recuperar el color es hacer clic acá, en el gotero, luego aquí, en cualquier parte donde esté el color que ustedes quieren usar, y ya lo tienen listo para usar, ¿sí? O sea, ya solo con elegir, ¿sí? el pincel aparece. Pero si ven, hay una diferencia de tono. Entonces, una de las cosas ideales es, como si fuera una paleta de pintores, digamos, cuando van a empezar a dibujar, eligen, sin el gotero, ¿no? Eligen un color, dicen, bueno, voy a usar este color, y hacen una manchita acá. Incluso hasta pueden crearlo en una capa nueva, poner acá paleta. ¿Sí? Y en esta capa ponen el color que van a usar para el cuerpo, después eligen el color que van a usar para el fuego, y algún otro color si hubiera, por ejemplo, no sé, si fueran a usar un naranja, por ejemplo, algo así. E incluso también pueden usar algún color que vayan a usar como para las sombras. El sombreado se los voy a enseñar en la próxima clase, los dejo con estas herramientas. Entonces, cuando ustedes estén pintando, por ejemplo, a un caso práctico, no sé, simulemos que yo estoy aquí, achicando acá, ¿no? Estoy queriendo pintar esta partecita de amarillo, simplemente voy al gotero, elijo el amarillo, vuelvo al pincel y ya puedo pintar, ¿sí? Del mismo color que venía pintando. Y si de repente quiero volver acá y pintar, no sé, las manos, simplemente agarro el gotero, hago clic aquí, vuelvo el pincel y puedo seguir pintando con el mismo color, ¿sí? Bueno, entonces, bien, lo último es, para ustedes poder, por ejemplo, ¿qué pasa si llegan hasta un punto del dibujo y dicen, bueno, quiero guardarlo acá y seguir trabajando mañana? Para eso hay que poder guardarlo correctamente. Si ustedes van a File o Archivo, si está en español, después van a File, ¿bien? Save As en inglés, y si no, guardar como en español. Le ponen un nombre, acá, donde dice File Name o nombre de archivo. Yo le puse coloreo digital. Y acá, por lo general, aparece como predeterminado, aparece esta opción. Si ustedes guardan así, lo que va a hacer es guardarles una imagen de JPG,
que es un tipo de imagen, pero no les va a guardar un archivo raíz que se llama, o sea, un archivo donde puedan ustedes tener todas las capas y puedan retomar el trabajo. Bien, entonces lo que tienen que hacer es, acá en este menú desplegable que tienen acá, siempre revisar que sea Krita Document. La extensión de Krita Document es .kra. Bien, de esta forma guardan y ya pueden, por ejemplo, cerrar. ¿Sí? Cerrar. Y si quisieran al otro día abrir, lo que hacen es coloreo digital Krita, doble clic, o sea, File, Open o archivo abrir, y ya pueden elegir reabrir este documento y trabajar, pero de nuevo con las capas y con todas las características que ya tengan. Y cuando ustedes lo terminen, por ejemplo la paleta, cuando la terminen la pueden ocultar y la dejan así invisible, y cuando van a terminarlo ponen Save As o guardar como, y ahí sí dejan que sea JPG Image o imágenes JPG, le ponen el nombre que quieran, ponen guardar. A mí me pregunta si lo quiero reemplazar porque ya lo guardé una vez. Acá les dice la calidad de la imagen, si quieren que sea más livianita para mandarla por mail, por WhatsApp, por redes sociales, le pueden bajar un poco la calidad. Y si no, la pueden dejar en alta, o sea en 100%. Ponen OK y ya se guardó. Bien, entonces esa imagen es una imagen que a ustedes les queda para enviar y para trabajar como quieran. Le pueden agregar texto, pueden, no sé, hacer lo que quieran. Ya se trata de una obra que ustedes realizaron y empieza a poder circular como ustedes quieran, digamos. Bien, ya pasó de un papel a el software de procesamiento de imagen que es Krita, y de repente está convertido en una imagen coloreada digitalmente que se ve muy bien y que puede empezar a circular. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Voy a estar esperando ansioso sus trabajos, pero también saben que pueden tomarse el tiempo que necesiten. Esto no es una carrera por llegar antes, así que experimenten, prueben, guarden. Si necesitan, háganme consultas. Yo voy a estar los viernes en el horario de consultas, así que, bueno, decirles que les quiero y les mando cariños y espero que estén bien. Chau.